Desde Aula Abierta y CEPAS le damos la más cordial bienvenida a nuestro plan de formación Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos. Con ustedes, el director de Aula Abierta, el profesor David Gómez Gamboa. En nombre del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, y de Aula Abierta, tenemos el agrado, el honor de darles a todas y a todos la más cordial bienvenida a este programa de formación Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos. Tejido social ciudadano, activismo e incidencia efectiva en la reconstrucción de nuestro país, Venezuela. Estamos muy complacidos de dar inicio formalmente a este evento, a este programa de formación que tiene distintas fases. Una fase presencial por la conexión justamente virtual, pero también una fase a través de el curso online, también titulado Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, que en las próximas sesiones justamente se va a inaugurar para reforzar los contenidos de los distintos módulos que a partir del día de hoy estamos iniciando. Quiero, en nombre de Aula Abierta y de CEPAS, abrir formalmente el evento agradeciendo a todos y a todas las participantes que quieren formar parte de este plan de formación, superando las limitaciones de servicios que vivimos en Venezuela. Más de 250 inscritos en este programa que hemos preparado para ustedes, sociedad civil venezolana, profesores, profesoras, estudiantes, universitarios, en general activistas por la democracia, por los derechos humanos. Uno de los propósitos de este programa de formación es dinamizar los procesos de participación ciudadana desde nuestras organizaciones, Aula Abierta, CEPAS y la REDAC. De inmediato cedo entonces la palabra a la directora de CEPAS, la profesora Beatriz Borges, para que comparta también con todas y con todos este esfuerzo colaborativo de estas dos organizaciones que al lado además de distintas personas han hecho posible este evento. Muchísimas gracias. Gracias Beatriz, Vivi, por cariño. Encantado de compartir este escenario. Y gracias también al ponente del día de hoy, el profesor Carlos Luberti, que también ya está conectado. Muchas gracias a ti, David, y pues a la Hora Abierta y a todos ustedes que esta tarde nos acompañan en lo que es la primera sesión de este programa formativo Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos, pensado para darle fortalezas y capacidades al tejido social ciudadano a través de la mirada del activismo y la incidencia efectiva para la reconstrucción del país. Yo le comentaba a David que, bueno, para nosotros en CEPAS es un placer no solamente acompañar este trabajo con Aula Abierta y que podamos en un contexto tan adverso como el que vive Venezuela y actualmente el mundo en esta pandemia, esta virtualidad, tener un programa de formación donde tengamos más de 250 personas interesadas y ya tengamos hoy casi 90 personas conectadas para poder hablar durante las próximas semanas estos contenidos. Y sobre todo en el marco de nuestro país, Venezuela, que enfrenta justamente graves retos y complicaciones, y la base de la crisis de Venezuela es justamente en la ruptura de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, que pues ha causado un declive de todas las organizaciones y de todas las instituciones del Estado que no permiten hoy tener las capacidades para responder y proteger los derechos de los ciudadanos en el país. Y bueno, de allí que se consigue, o sea, que nos encontramos en el marco de una emergencia humanitaria con un gran alto sufrimiento, deterioro de la población en Venezuela. Entonces, frente a este escenario tan complicado que hemos vivido en los últimos años en este país, la pregunta es, ¿qué sentido tiene hablar de Estado de Derecho, democracia, si son conceptos, si son visiones que hoy en día en el país no
no tenemos y no contamos. Y justamente creemos que desde la construcción ciudadana, desde nosotros tenernos a nosotros mismos en este proceso de reconstrucción de la democracia, de reinstitucionalización, de promover las bases de lo que puede ser una nación próspera desde el entendimiento de la ciudadanía, desde el activismo y de la no normalización de una situación que afecta gravemente los derechos humanos, pero también desde la posibilidad de nuestras capacidades ciudadanas de poder seguir hablando y construyendo o no desconstruyendo lo que puede hacer que Venezuela, tanto en el presente como en el futuro, tenga un mejor panorama. Entonces, para nosotros es un espacio para problematizar, para discutir, para indicar y para también pensar fuera de la caja como ciudadanos en este momento, de momento adverso, en condiciones donde el ejercicio de la ciudadanía también está bajo riesgo en un ambiente de persecución, como desde allí podemos plantear acciones de resistencia, resiliencia, de fortalecimiento del tejido social y de comprensión de los procesos que necesitamos para ese trabajo de reconstrucción de la democracia, del Estado de Derecho y la protección de derechos humanos. Así que bienvenidos a este espacio donde esperamos que todos podamos aportar, recibir y crecer juntos como un grupo desde el activismo, desde el pensamiento en derechos humanos para contribuir con nuestro granito de arena a todo lo que podamos hacer en el país. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Vivi, Beatriz. Es importante ratificar que tenemos 3 plataformas distintas de conexión para atender a los inscritos, que como lo dije, superan los 250 y con eso estamos muy contentos, efectivamente. El programa, esas plataformas son la de Zoom, conectados en este momento, pero también por YouTube vía streaming y también tenemos un chat de WhatsApp para las personas que puedan tener algún tipo de problema para la conexión a los fines de que puedan también seguir el programa. El programa consta fundamentalmente de 4 módulos y esto es muy importante que en esta primera sesión lo podamos explicar porque obviamente la certificación y la asistencia, el desarrollo de la participación de todos los inscritos depende pues obviamente de fundamentalmente participar en el desarrollo de esos 4 módulos. El programa inicia hoy, 20 de enero del 2021, y según nuestro cronograma, termina el 17 de febrero del 2021. Todos los miércoles y jueves en adelante, a partir de hoy, desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, hora Venezuela. Quienes se hayan conectado en otros países tendrían que coordinar, obviamente, el horario aplicado fundamentalmente en relación a la hora Venezuela, 5:30 de la tarde. Además, tendrán una fase de evaluación y seguimiento para aprobar el programa de formación y obtener en consecuencia el certificado de aprobación. El primer módulo de formación se refiere a Estado de Derecho e institucionalidad democrática. Lo vamos a desarrollar fundamentalmente hoy, mañana y el próximo miércoles. En este primer módulo se desarrollarán varios contenidos, entre estos la aproximación histórico-conceptual y nociones básicas del Estado de Derecho y la democracia, el estudio general sobre los sistemas de gobierno, distinción entre el régimen autoritario o la dictadura, por ejemplo, y el análisis del proceso y situación en general de la desinstitucionalización del Estado venezolano, haciendo un análisis comparativo desde el 2000 hasta el 2020, obviamente con referencias inclusive anteriores desde el punto de vista histórico, político o social. El segundo módulo se refiere a los derechos humanos, nociones básicas, documentación e incidencia internacional, en el cual se abordarán contenidos básicos sobre los derechos humanos en la agenda a partir
de la Segunda Guerra Mundial, la incidencia internacional en materia de derechos humanos desde la sociedad civil venezolana, algunos casos inclusive que se han ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo relativo a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y el tercer módulo fundamentalmente se refiere a la reconstrucción del tejido social, resiliencia e infoactivismo ciudadano. En este módulo abordaremos la dimensión psicosocial de los derechos humanos, la participación ciudadana como eje para la vigencia efectiva de los derechos humanos, la resiliencia y reconstrucción del tejido social en Venezuela, una tarea en progreso, en desarrollo, y la perspectiva actual del infoactivismo ciudadano. Para luego entonces pasar al cuarto módulo que se refiere al seguimiento y evaluación. Esta información que les estoy dando en este momento se les va a compartir a través de los distintos chats y vía también correo electrónico para que cada uno pueda también organizarse en relación a lecturas recomendadas o para preparar algunos contenidos para escuchar a los distintos profesores. Se les va a compartir también, y por redes lo vamos a hacer, el programa con las distintas ponencias e intervenciones, disertaciones de los distintos ponentes. Quiero entonces darle la palabra nuevamente a la profesora Beatriz Borges, que va a hablar muy brevemente de la presentación de los distintos ponentes que nos acompañarán a partir del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, David, nuevamente. Y bueno, muy rápidamente decirles que afortunadamente para lo que va a ser esta trayectoria académica y formativa, contamos con profesionales de primera línea, de carácter académico y activistas en derechos humanos que nos van a permitir no solamente introducirnos pues, en todo lo que son los conceptos, sino también problematizar y conversar sobre lo que está ocurriendo en el país y bueno, y cómo trabajarlo. Por supuesto, contamos hoy con nuestro querido compañero y amigo Carlos Luzberti en este primer tema introductorio de lo que es el programa de formación. Pero bueno, a lo largo del programa de formación vamos a contar con profesores de la talla de Ali Daniels, de Acceso a la Justicia, y Laura Lousa, también de Acceso a la Justicia, Eduardo Pérez, abogado internacional en derechos humanos y parte también de equipos de colaboración de CEPAS y del Centro de una organización que trabaja con los derechos de las mujeres en Colombia, también Marino Alvarado de Provea, Carolina Giraldo del Observatorio Venezolano de Prisiones, Daniela Rivero, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y Beth Fernández, Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Lara, José Bernardo Guevara, también miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Yo Elías de Civiles Derechos Humanos y Juan Mogollón del Coordinador de Redes y Activismo de CEPAS. Así que la verdad que todo lo que son las materias, los temas y los profesores prometen, y bueno, agradecidos de que estén aquí con nosotros y que podamos compartir todos estos espacios. Bueno, muchas gracias, Vivi. Bueno, la profesora Beatriz Borges y mi persona también tendremos el gusto de compartir con ustedes parte de los contenidos. Y sin más dilación, quiero entonces presentar formalmente y agradecer la presencia del profesor Carlos Luzberti, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, también organización aliada, además director de investigación de Amnistía Internacional Venezuela. El tema que va a abordar el profesor Luzberti se refiere justamente a este primer módulo del programa de formación referido a Estado de Derecho e institucionalidad democrática, y va a abordar la aproximación histórico-conceptual y nociones básicas del Estado de Derecho y la democracia. Infinitas gracias, Carlos. Seas bienvenido para esta experiencia de aprendizaje y de intercambio el día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, pues por supuesto agradecer a Vivi y a David por la gentil invitación para participar en este curso. Es un tema, es un reto realmente conversar y abordar
estos aspectos en este momento de la vida nacional desde el punto de vista de lo que significa o de lo que representan los retos del concepto de Estado de Derecho. Y pues por supuesto su relación con conceptos como democracia, derechos humanos y desarrollo. El tema o el ámbito que me han asignado, perdón, no me permite iniciar video, entonces por eso estoy con la cámara desactivada. No sé si el equipo técnico me habilita, por favor. El tema que me toca desarrollar entonces es una apreciación, una aproximación conceptual al concepto de Estado de Derecho. Ya nos vemos. Una aproximación al concepto de Estado de Derecho en cuanto a su desarrollo histórico. Básicamente, esto es ubicarnos en un concepto que se gesta hacia finales del siglo XVI, XVII, esencialmente en lo que llamamos la concepción del Estado liberal. El Estado liberal que reacciona frente a el Estado de poder o el Estado absolutista y que cristaliza en las constituciones que suceden a la Revolución Francesa, a el proceso de independencia de los Estados Unidos y a los distintos procesos de independencia de las colonias hispanoamericanas. Y un poco una de las maneras de quizás entender y comprender este concepto de Estado de Derecho es ubicarnos en lo que era el modelo de Estado absolutista o de monarquía absoluta que imperaba en el mundo en el siglo XVII, XVIII. Básicamente lo que uno definiría o entendería como el estado de poder, donde la figura del monarca, el rey o la reina, según se tratase de la monarquía, ejercía todos los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado se encontraban encarnados en la figura del monarca. Y por eso una de las notas características que vamos a encontrarnos en la idea de Estado de Derecho va a ser la separación de poderes, distinguiendo distintos elementos que permiten reestructurar la idea de Estado. Este modelo de Estado de Derecho, si bien cristaliza en las constituciones que se tienen desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que nos acompañan básicamente hasta ahora, tiene además unos orígenes filosóficos conceptuales anteriores en lo que era la idea del liberalismo. Y esta idea del liberalismo, que tiene unas raíces un poco más anteriores, básicamente en el pensamiento de Kant, y la idea que al Estado o a la existencia del Estado le precedía la existencia del individuo y de la sociedad, y que el individuo en sociedad y que la sociedad en sí misma era un ámbito separado y distinto de la intervención y de la acción del Estado, y que por lo tanto la actividad o la autoridad del Estado no podía o no tenía permitido intervenir directamente y sin ningún tipo de control en ese ámbito o esa esfera de libertades en principio. Esa esfera de libertades que hoy en día identificamos con el ámbito de los derechos humanos. Entonces, a partir de esta idea central de la preeminencia del individuo frente al Estado, nos enfrentamos a un concepto de Estado absoluto, un concepto de monarquía absoluta, donde la monarquía ejercía completo control sobre la vida de los sujetos, sobre la sociedad, y que gobernaba no en función de un principio democrático, de un principio de elección popular, sino por el denominado derecho divino. Es decir, el monarca ejercía la función de gobierno del Estado derivado de su condición de representante de Dios en la tierra, su derecho sobre los bienes temporales físicos de gobierno.
Frente a esto, entonces, aparece la idea de Estado de Derecho con un claro componente de limitación de ese poder absoluto de la monarquía, de esta idea de limitar ese poder absoluto que, como todo poder absoluto y concentrado, tendía a ser arbitrario. Entonces, en la definición del concepto de Estado de Derecho, nos vamos a encontrar con un dato muy relevante, que es la idea de la limitación del poder del Estado. Y va a ser esencial para la nota del Estado de Derecho la idea de la limitación del poder del Estado al derecho. Y por derecho, en los primeros tiempos del concepto de Estado de Derecho, vamos a entender a la ley. ¿Por qué? Porque la ley va a ser, para esta concepción filosófica liberal, la expresión o la concreción de un concepto racional, un ideal racional que cristaliza en principios y conceptos abstractos asociados al bien común, al bienestar general, distinto de un concepto de estado de poder, de estado absolutista, de monarquía absoluta, donde el fin del Estado es lo que define a la monarquía. La ley, entonces, que va a ser la expresión o la consagración de ese derecho que limita el poder del Estado, va a ser el resultado de esa expresión de la voluntad general. En palabras de Rousseau, básicamente, la idea de la ley como expresión de la voluntad general. Y aquí viene una primera nota que vincula a el Estado de Derecho con la idea o la noción de Estado democrático, en la concepción de figuras parlamentarias que son electas a partir de procesos electorales. No necesariamente todos los parlamentos son el resultado de procesos electorales, como los conocemos modernamente o como los podemos apreciar nosotros en los estados democráticos de derecho. En algunos casos, el parlamento puede ser el resultado de un proceso electivo, pero también puede ser el resultado de accesos o de funciones nobiliarias, como por ejemplo la Cámara de los Lores en Inglaterra. Pero la función del Parlamento básicamente va a ser esa, la función de producir la ley, el acto legislativo. Y esa ley entendida volvemos como expresión de esa voluntad general. Esa ley que viene, y esto es una de las notas, si se quiere, paradójicas del Estado de Derecho, es decir, es el mismo Estado que genera la ley y que esa ley actúa como límite o freno del poder del Estado. Entonces, en la idea de Estado de Derecho, la noción de ley va a ser fundamental desde el punto de vista de definir qué puede y qué no puede hacer el Estado, qué puede y qué no puede hacer el individuo. Y esto es lo que denominamos modernamente principio de legalidad. La idea del principio de legalidad va a tener una doble dimensión. La dimensión de cara al individuo, de cara al ciudadano, de cara a la persona, que tiene que ver con la idea que esta persona está dotada de derechos inalienables. Hoy en día diríamos derechos humanos, pero en el siglo XVII hablaríamos de derechos fundamentales, sobre los cuales no puede interferir el Estado válidamente, a menos que no exista una ley que haya habilitado esa intervención del Estado. Entonces, de cara al individuo, de cara a la persona, en el Estado de Derecho, su esfera de derechos solamente está limitada en tanto y en cuanto exista un acto formal, una ley, que establezca restricciones a el ámbito de estos derechos, a su ámbito de libertad. Y en sentido opuesto, el principio de legalidad de cara al Estado, de cara a la autoridad pública, funciona en sentido inverso. El Estado está limitado y solo puede hacer aquello o solo puede desplegar aquellas conductas que expresamente estén establecidas en la ley. Por lo tanto, el individuo puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley y el Estado solamente puede hacer aquello que esté expresamente autorizado por la ley. No hay áreas grises, no hay blancos y negros, no hay otras cosas sino esta relación blanco y negro. Sin embargo, esta noción o la idea de Estado de Derecho no se agota en esta noción de principio de legalidad o en este principio que también se conoce como reserva de ley, necesario para la limitación de los derechos.
sino que también requiere o tiene una nota fundamental de la rendición de cuentas desde el punto de vista de el trabajo o la rendición de cuentas de las personas, donde tanto gobernantes como gobernados están sujetos a ese principio de legalidad. En este sentido, el sujeto que actúa en función de gobierno está igualmente vinculado por la ley, tal cual como quien es gobernado. Y esto tiene una implicación fundamental desde el punto de vista de la rendición de cuentas y de la responsabilidad. Aquellos sujetos que están en función de gobierno igualmente están en una condición de rendir cuentas frente a la ley por sus acciones o sus omisiones. El Estado de Derecho, a diferencia del Estado de Poder o el Estado de monarquía absoluta, donde la voluntad del rey le hacía estar por encima del régimen legal, en el Estado de Derecho, quien gobierna está sujeto igualmente a la ley y por lo tanto es responsable frente a la ley. Responsabilidad que puede ser civil, penal o administrativa. Entonces, desde este punto de vista, la idea o la noción de Estado de Derecho va a tener también una importante implicación en lo que tiene que ver con rendición de cuentas. Y esta idea, repetimos, central, que es la idea de que tanto gobernantes como gobernados están igualmente subordinados o sometidos a la ley. Esto implica igualmente otro punto relacionado con la idea y la noción de Estado democrático de derecho, es decir, en cómo acceden al poder quien gobierna. Y en este sentido, la nota democrática vuelve a aparecer en la idea de Estado de Derecho, vinculada a los mecanismos a partir de los cuales se accede al poder del Estado. En este caso, las oficinas públicas de carácter electivo. Piensen ustedes en Presidencia de la República, gobernaciones de Estado, alcaldías, curules parlamentarios, escaños o posiciones en un consejo legislativo o en un consejo municipal o cualquier otro cargo electivo. Pero también aquellos cargos que son designados de funcionarios públicos. Y aquí nuevamente aparece la ley como elemento vinculante, donde la ley actúa como canal que permite establecer a partir de dónde se deriva la autoridad de esos funcionarios que ejercen la autoridad pública. Desde el punto de vista de no ya el poder o la legitimidad derivada de la condición de la monarquía, sino la legitimidad y el poder derivado de que esos nombramientos hayan sido dados de acuerdo a las pautas o las previsiones de la ley. Es decir, que las decisiones del poder público, las decisiones de la autoridad, vienen fundadas a partir de la autoridad de la ley. Y esto lo vemos hoy en día si nos aproximamos, por ejemplo, a la Constitución y miramos directamente en el ejercicio de la función del Poder Judicial, donde la justicia se administra por autoridad de la ley. Dentro de este concepto o dentro de esta idea del Estado de Derecho aparece otro elemento fundamental, que es la idea de la separación de poderes. Este otro principio también de origen clásico, desarrollado por Rousseau, se refiere a mecanismos o garantías para impedir y frenar la posibilidad de la arbitrariedad. Y bajo esta lógica se parte de la premisa que la concentración del poder, como decíamos al inicio, es el camino de la arbitrariedad, el camino del abuso. Y en la medida en que el poder concentrado tiende a abusar de él, en la medida en que un sujeto que tiene control o que concentra los poderes tiende a abusar de él, es necesario fraccionar o separar ese poder para impedir o frenar esos riesgos de arbitrariedad, esos riesgos de abuso. En la expresión tradicional, puesto que solo el poder frena el poder debe ser separado, debe ser fraccionado para que los distintos poderes o las distintas ramas del poder público puedan actuar como pesos y contrapesos, balances entre ellos para evitar que cualquiera de estos poderes, cualquiera de estas ramas del poder público pueda tener tanto poder
que pueda incidir indebidamente dentro de la esfera de derechos y libertades de las personas. En este contexto, entonces, esta idea o este concepto de separación de poderes en el Estado de Derecho básicamente apunta a la idea de la división del poder. Nos encontramos entonces ante una idea que tampoco es nueva, porque esta idea de la separación del poder fue elaborada inicialmente por John Locke y es retomada por Montesquieu, y lo que refiere esencialmente es esta noción de la separación del poder. En la versión de Locke, el modelo de separación es distinto que el que conocemos hoy, lo que llamamos la separación o la teoría clásica de la separación de poderes, también definida o también entendida como separación de funciones. El poder público es uno solo y se separa o se divide en ramas. Normalmente o coloquialmente hablamos de poderes, pero en realidad son ramas del poder público. En esa división clásica nos encontramos en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Una nota al margen, en el caso venezolano nos encontramos con dos ramas o dos poderes adicionales derivados de la Constitución del año 99, que son el poder electoral y el poder ciudadano. Sobre ellos volveremos inmediatamente. Entonces, en la división clásica nos encontramos con el poder legislativo, responsable o cuya función primordial, preponderante, es la de la legislación, la del acto creador de la ley. La ley, repetimos, como esta idea o esta noción de expresión de la voluntad general, abstracta, no individualizada, y no individualizada en el sentido que cuando nos vamos a la letra de la ley, no nos encontramos disposiciones con nombre y apellido, sino que nos encontramos disposiciones generales y abstractas. La persona que, el sujeto que, aquella persona que sea encontrada en, aquella persona que esté haciendo, esa es la formulación general y abstracta. Entendiendo esta característica de esa formulación general y abstracta, una garantía también frente a la arbitrariedad. Y por supuesto, que esa ley atienda a el interés general o responda al interés general. Aquí hacemos una aproximación adicional. ¿Qué puede ser entendido como interés general? Será el resultado del debate en el Parlamento. Pero hoy en día sabemos que no basta solamente eso, es decir, no cualquier cosa puede ser denominada ley. Si vamos al texto de la Constitución, por ejemplo, nos encontramos con una definición meramente formal de lo que se refiere o el concepto de la ley, que es el acto que sanciona, en el caso venezolano, la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Bajo ese concepto, cualquier cosa que salga de la Asamblea Nacional puede ser ley. Y modernamente sabemos que la ley tiene que estar atada no solamente a un proceso formal, sino que tiene que estar atada también a unos fines específicos, unos fines alineados con los principios y los conceptos democráticos, alineados también con los conceptos o los estándares en materia de derechos humanos. Aquí, por supuesto, la recomendación es mirar, como está sugerido en la bibliografía, la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el artículo 30, lo que debe entenderse por ley a los efectos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que debe entenderse como ley a los efectos de los actos de limitación de derechos. Pero también una nota desde el punto de vista de la ley, que debe estar atada o debe estar vinculada a los conceptos constitucionales, a los fines y principios y valores constitucionales. En algún caso estos se identifican con los tratados de derechos humanos o con los estándares de derechos humanos, pero no necesariamente es así. Luego, el Poder Ejecutivo, la administración, encargado o responsable de la ejecución de la ley. En este sentido, el Poder Ejecutivo como garante de ese principio que mencionábamos o esa dimensión de la legalidad de ejecutar solo aquello, realizar aquello que estrictamente tiene autorizado o permitido por el Poder Legislativo, por el acto formal de la ley. Si hay un ámbito donde la administración, donde el Poder Ejecutivo no ha sido autorizado a intervenir por la ley, entonces no podrá hacerlo. Y ese acto entonces se refutará como arbitrario, como ilegal, y en consecuencia será reclamado como nulo.
Y en tercer lugar, el Poder Judicial, responsable de dirimir conflictos y controversias entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero también entre el Estado, representado por el Ejecutivo y el Legislativo, y la ciudadanía y los individuos. Pero además, el Poder Judicial, desde el punto de vista de la función de dirimir conflictos y controversias entre las personas individualmente. Y esta función de dirimir conflictos que se ejecuta o se realiza en función de nuevo de la ley. En este caso, la legislación que corresponda o que pueda ser aplicable. La legislación civil, mercantil o penal, si se trata de conflictos entre particulares, o la legislación administrativa e incluso la misma Constitución frente a lo que puedan ser abusos o excesos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Junto con esta garantía de la separación de poderes, además, como un elemento central, aparece la idea de o el concepto de la garantía de independencia del Poder Judicial. No solamente ya la independencia en el sentido de hacer parte de la separación de poderes, donde cada uno de estos tres poderes es independiente, autónomo e igual. Y que cada uno de estos poderes radica en titulares distintos para evitar la concentración, sino que además el Poder Judicial, no solo institucionalmente, sino individualmente, en cada tribunal, en cada juez o jueza que administra justicia, debe ser independiente, imparcial y autónomo. Desde este punto de vista, esto significa como la garantía esencial que a la hora de administrar justicia, este individuo no sea perturbado, molestado o afectada por elementos externos a el caso específico que es traído a su conocimiento y que pueda tomar decisiones atadas o vinculadas a lo que está establecido en la ley y en los hechos. De aquí que la garantía de independencia judicial es una garantía fundamental también del Estado de Derecho. Pero no hablamos solamente de una garantía, sino que este concepto de independencia judicial se vincula con un derecho humano fundamental, como lo conocemos hoy en día, que es el derecho al debido proceso o la garantía del debido proceso. Este derecho que se manifiesta, o este conjunto de garantías que se manifiestan en una serie de derechos como la presunción de inocencia, la posibilidad de acceder ante los estrados judiciales en condiciones o en pie de igualdad, desde el punto de vista de poder dirigir ante la autoridad peticiones frente a lo que puedan ser actuaciones arbitrarias. Es una de las primeras garantías que se separa o se desvincula en esta idea de la separación de poderes. Luego, en este contexto, no solamente nos encontramos con la garantía de independencia del Poder Judicial, repetimos, no solamente la independencia funcional del Poder Judicial como un poder, sino de la independencia de cada uno de los tribunales frente a cada uno de los casos que conozcan. Y luego decíamos que en el caso venezolano nos encontramos con los dos poderes que aparecen a partir de la Constitución del año 99, el poder electoral y el poder ciudadano. El poder electoral que ejerce o rige la función electoral, y aquí volvemos a ver o nos encontramos con una nota que nos vincula con el Estado Democrático de Derecho, y el poder ciudadano que recoge las denominadas instituciones de control: Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que no es una novedad, existían en las constituciones anteriores como mecanismos dotados de autonomía o como instituciones dotadas de autonomía para controlar la acción de los tres poderes clásicos, pero que a partir de la Constitución del año 99 adquieren entidad de poder, es decir, se les considera dentro de estas 5 ramas del poder público, pero que sin embargo tienen funciones muy similares a la de los 3 poderes clásicos. Funciones como la del Ministerio Público, que en definitiva es una función de ejecución de la ley; la de la Defensoría del Pueblo, que es una función de Contraloría, de verificación del cumplimiento de la ley; y la función de la Contraloría, que es una función de rendición de cuentas. Como decíamos, una función asociada a esta noción de que quien gobierna y quien es gobernado es igualmente responsable frente a la ley.
Y junto con esto, esta idea de un poder electoral de vuelta asociado a la nota democrática o a la legitimidad o del evento a partir del cual deriva la legitimidad del Estado de Derecho, donde los procesos electorales estarán regidos por las leyes electorales, donde será la ley electoral la que determinará los lapsos, procesos, procedimientos que permitirán determinar quiénes son las personas que ostentan la titularidad de las funciones del Estado, donde en el Estado democrático de derecho la soberanía popular va a ser canalizada por este poder electoral. Junto con estos elementos, en el Estado democrático de derecho aparecen otras notas fundamentales sobre las cuales me voy a detener brevemente, que tienen que ver con algunas garantías o algunas características de la ley. La primera de ellas es la que tiene que ver con la irretroactividad de la ley. Es decir, la noción o la idea que la ley, en función de prevenir la arbitrariedad, solo rige hacia el futuro. Es decir, las conductas se reprochan a partir del momento en que la ley existe. La ley no rige hacia el pasado, rige siempre hacia el futuro. Y esto también es una garantía que hoy en día adquiere entidad de derecho humano. Por otro lado, o de la mano con esto, lo que tiene que ver con la garantía de igual protección ante la ley o de igualdad ante la ley, que se deriva del elemento que mencionábamos en esa formulación general y abstracta de la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y como tal merecen la misma protección de la ley frente a distintas situaciones, que se vincula directamente con un principio fundamental de la doctrina de derechos humanos, que es el principio de no discriminación, donde toda discriminación, distinción que pueda generar o ubicar a la persona en una condición en la cual sus derechos puedan ser afectados o menoscabados, se entiende como una conducta indebida por parte del Estado, por parte de la autoridad, y en consecuencia debe tener la debida protección frente a esta serie de situaciones. El principio de irretroactividad de la ley tiene una excepción, que es cuando esta irretroactividad opere en beneficio del individuo. Este principio de retroactividad de la ley, cuando opera en beneficio del individuo, por ejemplo, en los casos de delitos o en los casos de sanciones, donde existía un delito que había sido establecido así por la ley en esa función de limitar la esfera de libertades del individuo, y una nueva ley reduce la pena aplicable, entonces las personas que se encontraban privadas de libertad por ese delito se benefician de esa aplicación retroactiva. Si algo que era delito es despenalizado por un nuevo acto legislativo, entonces las personas que estaban privadas de libertad salen automáticamente de la prisión en función de esta aplicación de la ley en un sentido retroactivo en caso que beneficie al individuo. Un elemento adicional tiene que ver y está vinculado con el principio de separación de poderes y la independencia judicial, que es el principio de justicia constitucional o justicia administrativa. Como decíamos, el principio de legalidad supone que el Estado solamente puede hacer aquello que está debidamente previsto o autorizado en la ley. Desde el punto de vista del principio de legalidad, en función de esa limitación que tiene la autoridad, decíamos también que cualquier acto de la autoridad que sobrepasara los límites que le ha puesto la ley o que interviniera fuera de aquellos ámbitos en los que la ley le ha permitido actuar, se entiende que es nulo, entre ellos, por ejemplo, el menoscabo de derechos fundamentales o de derechos humanos. Frente a esto, entonces, la ciudadanía, el individuo, tiene el derecho de acudir a los órganos de administración de justicia para pedir o reclamar protección frente a esto. Este derecho que se genera a partir de esta concepción que denominamos el derecho de acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva
o como se le identifica en distintos tratados de derechos humanos como el derecho a un recurso judicial efectivo, hace parte también de estas garantías frente a la arbitrariedad del concepto de Estado de Derecho. Y en la medida en que el individuo se presenta o se sitúa frente a un tribunal de justicia, ese proceso debe ser ventilado con arreglo a esas mismas garantías de debido proceso de las que hemos hablado anteriormente. Es decir, ese proceso y ese análisis de esa situación, de ese exceso cometido por las autoridades, debe ser ventilado con acuerdo o arreglo al debido proceso, de acuerdo como aparece consagrado tanto en la Constitución como en los distintos tratados. Pero en este caso no se limita solamente a la idea de lo que está establecido en la legislación, sino que también este principio de justicia administrativa tiene una dimensión de justicia constitucional. Es decir, que no basta solamente con resguardar o proteger aquello que está previsto o aquello que está establecido en la ley, sino que el Estado de Derecho modernamente reclama la protección o la garantía de aquellos principios o premisas fundamentales que están recogidas en las constituciones. Y aquí nos encontramos frente a un elemento muy interesante que es la evolución del concepto del Estado de Derecho. Como decíamos, y aquí volvemos a un momento histórico, el Estado de Derecho cristaliza en las constituciones que aparecen 1783, 1789, 1811, para hablar de la primera constitución venezolana, 1830, para hablar de la constitución de la República de Venezuela, una vez separada de la Gran Colombia, 1999, para hablar de la constitución más reciente. Pero entonces, en estos momentos constitucionales, hay también un cambio en la concepción del Estado de Derecho. El primer cambio que aparece es la consagración de los derechos que aparecen recogidos en la Constitución. Si miramos estas primeras constituciones herederas de esta idea del liberalismo, los derechos son fundamentalmente concebidos como libertades. La libertad de hacer, la libertad de decir, la libertad de elegir, la libertad para actuar en juicio. Es decir, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho al juicio o al debido proceso o al proceso regular. No aparecen los derechos sociales. Los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, se empiezan a incluir en el constitucionalismo a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto va además a obedecer a un momento histórico particular. Así como el liberalismo irrumpe en el mundo jurídico a través de las constituciones y del movimiento de constitucionalización de los derechos, en la medida en que se vienen dando movimientos sociales que empiezan a reclamar con fuerza a partir de la revolución industrial frente a toda una serie de situaciones de injusticia social que terminan por hacer crisis a principios del siglo XX, el constitucionalismo responde a esto reconociendo estos derechos. Y las constituciones empiezan a incorporar en las cartas de derechos ya no solamente libertades, sino derechos sociales. Derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la tierra, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, en fin. Esta consagración de los derechos sociales en la Constitución va a ser clave en la aparición de la nota social en el Estado de Derecho, a partir de la cual hablaremos de la idea de Estado social de derecho o Estado social y democrático de derecho, o incluso Estado social democrático de derecho y de justicia, como refiere la Constitución venezolana de 1999. Pero quedémonos en este momento en la noción de Estado social de derecho. Esta idea entonces de Estado social de derecho responde a estas demandas sociales que empiezan a ocurrir en la realidad, en el mundo, que aparece o que cobra la forma de lo que se denomina el estado de bienestar. Es decir, donde el Estado empieza a asumir una serie de cometidos en la vida económica y en la vida social
de los países, donde el Estado tiene o es interpelado a responder a problemas sociales, a la pobreza como una situación que debe ser atendida, donde el Estado interviene en temas de economía, donde el Estado debe intervenir en temas de medio ambiente. Esta idea o este concepto de el Estado social, el Estado social de derecho, queda vinculada o queda recogida en las constituciones y se vincula, por supuesto, con los conceptos más modernos de derechos humanos y lo que se denomina toda la teoría de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, diríamos hoy en día, como derechos plenamente exigibles, al igual que los derechos de libertad que aparecen en el siglo XIX, que son recogidos en las constituciones del siglo XIX. Y esto va a quedar así claramente definido a partir del año 45, desde el punto de vista de la aparición en el mundo jurídico de tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como los distintos tratados e instrumentos que se derivan de ella. Hay algunas personas en lista de espera para entrar. Disculpen un momento. Para admitirles. Bien. Creo que ya las personas que estaban pendientes están ingresando. Bien, entonces decíamos que aparece esta nota social en el Estado de Derecho, que aparece a principios del siglo XX y que ocurre o que cobra la forma de lo que se denomina el estado de bienestar, que aparece en el periodo entre guerras, básicamente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí aparece también un elemento importante en el año 45 o a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el cuestionamiento al modelo de Estado de Derecho. Y es la idea de que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial tenía entidad jurídica. Es decir, la legislación en Alemania en 1939, la ley de la cual era tributario el Estado de Derecho, permitió que ocurrieran toda la serie de abusos terribles contra los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un cuestionamiento muy fuerte desde el punto de vista, bueno, pero ¿hasta dónde puede llegar la ley? No tiene límites la ley, es decir, si en un determinado momento la ley que rige al Estado de Derecho cambia y en lugar de proteger derechos, de proteger estas libertades, como fue consignado, como fue ideada en el siglo XVII, XVIII, XIX, se utiliza para atropellar derechos. Y entonces aparece el movimiento de derechos humanos o aparecen los conceptos de derechos humanos que cristalizan en 1945 en la Carta de Naciones Unidas, pero que se desarrollan con más detalle a partir de 1948 en las distintas declaraciones, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y luego todos los distintos tratados que ustedes verán: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, como límites a ese poder. Y junto con esto aparece un movimiento fundamental o importante que es el de la justicia constitucional. Es decir, la idea que
las cartas de derechos o los catálogos de derechos que aparecen consagrados en las constituciones no son simplemente declaraciones, sino que tienen un contenido real, un contenido efectivo que debe ser traído a la realidad. Y esa función de traer a la realidad ese catálogo de derechos que incluye, por ejemplo, en el caso de la Constitución venezolana, había el artículo 23, la constitucionalización de tratados y pactos internacionales, o bien el artículo 22, la falta de enunciación de derechos en los catálogos de la Constitución no excluye a aquellos otros que puedan ser reclamados. Significa que estas disposiciones tienen plena entidad y tienen plena validez para actuar como límites al poder del Estado también. Entonces se reclama esta función de garantía de la Constitución, de justicia constitucional que se le atribuye al Poder Judicial. Y volvemos de nuevo a esta idea o esta noción de independencia judicial clave para poder garantizar esos derechos frente a la arbitrariedad, frente al poder del Estado. Esto que, como decimos, hace crisis o esta noción del Estado de Derecho como Estado de las leyes, pero ¿qué pasa cuando las leyes dejan de estar ceñidas no solamente a la voluntad general, sino al bien común, ceñidas a principios o valores democráticos, y el Estado de Derecho se desvirtúa, se desdibuja? ¿Cómo esto puede ser controlado? Y de nuevo allí el valor o la importancia de la garantía de separación de poderes, pero fundamentalmente la garantía de independencia judicial para poder frenar estos excesos derivados de la concentración de poder y la distorsión en que la ley se aparta de estos fines esenciales atribuidos o vinculados con los conceptos de derechos humanos. En este contexto hay una serie de retos para el Estado de Derecho que tienen que ver precisamente con las distintas demandas o las distintas necesidades que la sociedad reclama y cómo el Estado, desde esta noción de Estado de Derecho, responde a esto. Uno de ellos, las demandas de transparencia y rendición de cuentas. Decíamos que en el origen histórico del concepto de Estado de Derecho nos encontramos con la idea de que quien gobierna está igualmente sujeto a la ley y por lo tanto es responsable ante la ley. La responsabilidad de las autoridades por sus acciones o sus omisiones de acuerdo con la ley. ¿Cómo se hace o cómo se ejerce rendición de cuentas sobre eso? Y la relación que esta necesidad de rendición de cuentas requiere o reclama desde el punto de vista de las posibilidades de o la necesidad de el acceso a la información, la rendición de cuentas de cómo se utilizan los recursos del Estado, cómo se combate la corrupción, cómo se controla que los recursos públicos o que el poder público actúe en función de ese interés general que está dibujado o previsto en las constituciones bajo la lógica o bajo la idea de el bienestar general o el interés general. Otro dato importante u otro dato fundamental o relevante de los retos del Estado de Derecho tiene que ver con cómo el Estado de Derecho responde a la desigualdad, a la creciente desigualdad, y en este tiempo de pandemia lo vemos claramente como aun cuando hay un postulado central o un postulado inicial de igualdad e igual protección ante la ley, no todas las personas en la realidad están en igual condiciones frente a la ley. Y cómo sobre todo la pobreza es una condicionante fundamental que interpela al Estado de Derecho desde el punto de vista de la garantía y la efectividad de los derechos o del sistema de derechos. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la relación del Estado de Derecho en el sentido del Estado de Derecho global o el respeto a los derechos humanos desde su contenido, desde su concepción internacional, y cómo los estados de derecho nacionales, disculpen un momento que hay algunas personas para ingresar, y cómo los estados de derecho nacionales se vinculan o se enlazan
con los distintos mecanismos internacionales desde el punto de vista de la garantía de esos derechos, desde el punto de vista de cómo, por ejemplo, en este contexto de emergencia humanitaria compleja, el Estado de Derecho debe dar respuestas a esto y cómo desde el punto de vista de la falta o cómo el contexto de emergencia humanitaria compleja es precisamente una consecuencia de la falta de Estado de Derecho, de la falta de rendición de cuentas, de la falta de garantía del Estado sobre los derechos y en particular sobre los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pero también sobre los derechos civiles y políticos, como se puede ver en el contexto actual. Y cómo además podemos ver, en especial a partir de estos años de crisis, desde 2014, que la crisis tiene un origen muy claro en el debilitamiento de las garantías del Estado de Derecho, como al amparo de la concentración de poderes, como al amparo del desmantelamiento de esas garantías claves, como la separación de poderes, como la falta de independencia judicial. La crisis se ha venido agravando en el país de cara a los derechos humanos. Bueno, nos quedan unos minutos y creo que hay manos levantadas. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas y la mecánica para esto. No sé si será levantando la mano o a través del chat. Sí, adelante, Carlos. Puedes directamente interactuar con los participantes sobre las preguntas que tengan. Pueden hacerlas por escrito. Carlos tiene justamente la posibilidad de ver las preguntas, de leerlas en el chat. No sé si Beatriz quería comentar algo o directamente Carlos responde las preguntas. Sí, bueno, tenemos allí varios saludos, varias presentaciones, digamos, agradecidos por tenerlos conectados todavía y pues mantener la conectividad y la atención y la presencia en el aula. Felicitaciones para Carlos por parte de algunos de los participantes. Y bueno, están ya apareciendo las preguntas para Carlos. No sé, Carlos, si te parece, agrupamos un grupo de preguntas y le das respuestas. Vamos a esperar. Acuérdense que pueden hacerlas por escrito en el chat y estamos para leerlas. Un poco, Carlos, quizás yo, mientras que se van colocando las preguntas, te haría como este comentario o esta pregunta sobre lo que es el motivo del curso y, pues en esta jornada inicial, que pues nos das los fundamentos y conceptos, principios y también referencias históricas de estos conceptos. ¿Cómo ves que eso puede ser útil o importante desde el punto de vista del ejercicio del activismo ciudadano, de la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos en el país, en un contexto donde pues parte justamente del problema es esa falta de independencia de los poderes, de imparcialidad y después de la ruptura de la democracia? Sí, gracias, Vivi. Efectivamente, a ver, la noción de Estado de Derecho y sus garantías o sus características es central para la posibilidad de la garantía misma de los derechos. La expresión clásica derivada de la Revolución Francesa o consagrada en la Constitución Francesa de un Estado que carece de constitución, carece de garantía de sus derechos, yo creo que expresa precisamente esto. Pero también encontramos una vinculación directa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, los derechos o la consagración de derechos requiere de un régimen de derecho, de un régimen de Estado de Derecho que permita garantizarlos. Y solo en la medida en que la ciudadanía, las redes de activistas ciudadanos estén empoderadas sobre los conceptos o los contenidos,
es que el Estado de Derecho goza de legitimidad desde el punto de vista de la posibilidad para poder reclamar y poder exigir a las autoridades. Es importante también tener en cuenta que los derechos no debemos darlos por sentados. Los derechos deben ser reclamados y deben ser exigidos constantemente. Esa exigencia de los derechos, y en especial esa exigencia de los derechos en justicia, es clave para asegurar su garantía. Y distintos procesos relacionados con esto. Es decir, el tener a la comunidad, a la gente, a las redes empoderadas, capaces de conocer cuáles son los elementos clave de las distintas situaciones para poder identificar lo que está mal, desde el punto de vista de cómo en muchos casos, y creo que aquí el ejemplo histórico es la noción precisamente de cómo se gesta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mucho de lo que ocurría en la Alemania nazi en el año 39 y antes era legal, pero se va desdibujando el concepto de Estado de Derecho o se va desconectando ese concepto de Estado de Derecho de valores y principios democráticos. Y en la medida que se va desconectando de valores y principios democráticos, el Estado deja de ser democrático. Dejamos de estar en una democracia que además es un concepto también consustancial a la idea de derechos humanos, porque no olvidemos que en las Américas, por ejemplo, hablamos de un derecho a la democracia tal cual como está consagrado o reconocido en la Carta Democrática Interamericana, pero que además los tratados sobre derechos humanos consagran un derecho a la participación política que incluye la participación en elecciones libres, periódicas y auténticas. Entonces, en la medida en que el Estado de Derecho se desdibuja, las garantías para esa participación democrática también se desdibujan, haciendo a los estados cada vez más autoritarios. Y en la medida en que se vuelven cada vez más autoritarios, se vuelven también cada vez más opacos y rinden cada vez menos cuentas. Y en esa misma medida, la gente va perdiendo la posibilidad de que sus autoridades, de que quienes gobiernan, sean responsables frente a la ley, porque se van ubicando en un plano distinto, en un plano de superioridad, lo que se traduce en una forma de discriminación y además rompe con el principio de que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen igual protección de derecho, igual protección de ella. Entonces, por eso es fundamental tener comprensión de estos elementos para poder identificar dónde comienzan a ocurrir las señales de ruptura democrática para poder tomar los correctivos, pero además también conocerlas para poder difundir estos elementos de manera de sensibilizar a la gente, porque al final uno de los temas, una de las debilidades más graves de la democracia es la fragilidad de sus instituciones. Es decir, las instituciones democráticas tienen una fuerza intrínseca derivada de su origen en la soberanía popular, pero precisamente esa fuerza es también su principal debilidad, porque en la medida en que la población no está sensibilizada para ejercer sus derechos democráticos con responsabilidad, corre el riesgo de ser el instrumento de la propia destrucción de esa democracia a través, por ejemplo, de los fenómenos de los liderazgos autoritarios o los liderazgos populistas. Gracias, Carlos. Tenemos... Sí, aquí tenemos varias, si quieres te la leo rápidamente. Ok, chévere. Saludos, excelente clase el día de hoy. Se presenta Carlos Infante de la Herrera. Saludos. Y bueno, su pregunta es la siguiente. ¿Actualmente existen en el mundo monarquías que están por encima del Estado de Derecho o del principio de legalidad? Esa sería la pregunta. Tenemos otra pregunta, si quieres las acumulamos, Carlos, para que tengas varias para responder, porque hay varias aquí en el chat. María Manzanares, ¿cuál es la relación entre el Estado de Derecho, democracia y el ordenamiento jurídico? María Manzanares nos habla del Estado Falcón y te felicita por tu ponencia. También tenemos a Eduardo Oscariz que nos dice, tenemos Estado de Derecho por tener Constitución, pero realmente tenemos Estado de Derecho al no tener aplicación de la independencia de poderes, justicia y libertad. Carlos, esa es Eduardo Oscariz. Ahora tenemos a Rangel y M. Pernalete. Si la ley es promulgada hoy, por decir algo, su aplicación es inmediata y se cometió un delito o la falta antes que se promulgara, igual recae la sanción.
Dalila Stachiotti. Buenas tardes, excelente. Pregunta, ¿cómo un Estado puede declarar en su Constitución como Estado democrático con aplicabilidad cada uno de los principios que usted presentó y en la praxis es todo lo contrario? María Elena Parra pregunta en el chat, ¿qué significa el término Estado fallido? Yo creo que vamos, si quieres respondes hasta allí, aunque siguen habiendo preguntas, Carlos, bastantes, así que podemos responder esa, o no sé si te leo un par más que están aquí, ¿las vas anotando? Mira, si quieres podemos comenzar con estas y Okay. luego seguimos con las siguientes. Aquí estoy teniendo algunos problemas de electricidad y de luz, así que con su permiso voy a apagar la cámara. Seguro, no hay problema. Bien, en función entonces a algunas de las preguntas que han planteado, bueno, primero pues agradecer las felicitaciones, hacemos un esfuerzo y agradecemos pues la gente. La primera tiene que ver con el tema de monarquía. A ver, efectivamente existen las monarquías constitucionales que no necesariamente están por encima de la ley, sino que están previstas o reconocidas por la legislación, por las constituciones. En este sentido, entonces, las monarquías constitucionales, como existen en España, por ejemplo, en algunos países europeos, hacen parte del sistema constitucional y tienen algunos roles o algunas intervenciones específicas en sus distintos procesos de legislación. No están necesariamente por encima de la ley. En algunos casos actúan como un ente que contribuye a dirimir conflictos, a ejemplo, como decimos en el caso de países europeos, donde existen monarquías constitucionales, donde pueden producirse conflictos entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, por los casos en que existe la figura del primer ministro. eh, la corona, digamos, puede actuar como ente tercero que dirime esas controversias. Pero repetimos, está inserta dentro del diseño constitucional. Si usted, por ejemplo, mira la Constitución española, usted encuentra que la corona está también sometida a la Constitución, no está necesariamente por encima de ella, y se le atribuyen. Luego, otra pregunta que tiene que ver con Estado de Derecho, democracia y ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es la expresión del derecho. El Estado de Derecho funciona como un concepto amplio. Como decíamos, en su origen era tributario de la idea de la ley. Sin embargo, esta idea de la ley comienza a evolucionar bajo la lógica que el Estado, atendiendo a distintas demandas, empieza a generar otros marcos regulatorios. Y, por ejemplo, aparece la reglamentación y cómo dentro de esta idea original de la separación en tres poderes o las tres ramas clásicas del poder público con funciones propias atribuidas inicialmente, son funciones preponderantes, pero cada una de estas ramas empieza a intervenir. Entonces, frente a los procesos de legislación formal, la administración pública, el poder ejecutivo, dicta reglamentaciones y queda habilitado a dictar reglamentaciones. Uno de los conceptos, si se quiere, controversiales de la idea de Estado de Derecho es la idea que todo Estado es de derecho porque al final del día, el ordenamiento jurídico en el ámbito abstracto. Sí, usted encuentra y tiene un libro que se llama Constitución o libros que se llaman ley, código, reglamento. Pero más allá de eso que está con la pregunta sobre la ley y la formalidad, el Estado de Derecho es un concepto abstracto, la ley es un concepto abstracto que existe en realidad en la mente de los individuos. Y solo en tanto y en cuanto los individuos, en general, que la sociedad crea y tenga confianza y credibilidad en la ley, es que será posible que esta ley pueda ser efectiva.
Respecto a la pregunta, o que el ordenamiento jurídico pueda ser respetado. Respecto a la pregunta acerca de si una ley es promulgada hoy, esto tiene que ver con lo que mencionábamos de la irretroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley tiene que ver con esta garantía frente a la arbitrariedad, es decir, la idea que yo puedo establecer un delito a partir de hoy. Y la garantía, todo lo que ocurrió en libertad del individuo o fuese declarada por ese acto de ley, no va a ser punible, no va a ser sancionable, no va a ser perseguible. Entonces, en eso consiste la garantía de la irretroactividad. Puede ser, porque efectivamente es así, que la misma ley establezca a partir de cuándo es obligatorio. Puede ser, como ocurre en la mayoría de los casos, que la ley es obligatoria a partir de el momento en que es publicada en la Gaceta Oficial. Y esto también da o atribuye una garantía de seguridad jurídica como un elemento más desarrollado de la idea de Estado de Derecho. Esta idea que las tienen que ser escritas y estrictas para poder garantizar y dar estabilidad a las decisiones. El Estado de Derecho lo estamos analizando en este caso desde el concepto individual, pero el Estado de Derecho y algunos de sus atributos, como la seguridad jurídica, es, por ejemplo, fundamental desde el punto de vista de la estabilidad para los actores económicos, por ejemplo. Pero también es fundamental, como hemos dicho al inicio, para la garantía de todos los derechos. Entonces, la irretroactividad de la ley es una garantía no solamente desde el punto de vista penal, sino en general para toda la garantía de los derechos, porque asegura o brinda seguridad de vista que no va a ser o no debería ser perseguido. Y esto aplica, como decimos, desde el punto de vista del derecho penal, pero también desde otros puntos de vista como el derecho administrativo, la regulación en materia de temas de impuestos, por ejemplo, que usted le digan que tiene que empezar a pagar impuestos a partir de mañana por ejemplo, la compra de determinado bien. La existencia del impuesto al valor agregado, el IVA. Usted hoy en día, por determinados productos exentos del pago del IVA, hoy usted no paga. Imagínese que el día de mañana aparece una ley que diga que usted tiene que pagar impuestos por los productos que compró la semana pasada y entonces usted tenga que sacar y pagar eso. Y aquí lo conecto con el derecho formal y el Estado de Derecho material o la ausencia de justicia. Y efectivamente es así, es decir, hay una serie de elementos o planteamientos escritos en la Constitución y en las leyes, pero ¿qué pasa en la realidad? Eso eso existe, tiene que ver con dentro de esos grandes retos como el Estado de Derecho, aún en un Estado de Derecho funcional, no digamos la situación en Venezuela, sino un Estado de Derecho realmente a la exclusión, por ejemplo, de distintas poblaciones que carecen de derechos o que no son reconocidos derechos en su especificidad. Hoy en día, por ejemplo, damos por sentada el principio de igual protección de la ley, pero grandes grupos y colectivos de personas se encuentran en una situación de desprotección porque no son reconocidos sus derechos o reconocidas sus necesidades. Habilidades históricas, en otros casos, son el resultado de la mayor o menor visibilidad, y aquí lo conecto con el tema del activismo, que estas colectividades, en la medida en que se empoderan, se movilizan y se capacitan, hacen un reclamo que permite ganar visibilidad y en la medida en que ganan visibilidad logran que sus derechos adquieran efectividad. Pero esto solo puede ocurrir en un Estado democrático de derecho funcional, donde
de esas voces pueda ser cuestionada para reclamar que a todas las personas, sin discriminación alguna, se les respeten los derechos. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro planteamiento. Bueno, si no lo hay, quiero agradecer infinitamente a Carlos Luzberti, representante del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, profesor de la UCAP, también representante de Amnistía Internacional Venezuela. Carlos ha tenido la gentileza, la amabilidad de haber producido y compartido una lectura que le recomendamos a todas y a todos que puedan revisar, que puedan seguir. En este momento se está compartiendo esa lectura por el chat de WhatsApp. Igualmente se les va a enviar también por email, por correo electrónico, para que puedan profundizar. No sé si Beatriz está conectada y quería comentar algún detalle para poder entonces dar cierre formal a la sesión. Yo quiero, mientras tanto, aprovechar para agradecerles a todas y a todos por haber estado presentes. Mañana igualmente nos volvemos a conectar. A las 5:30 empezamos. Sería muy importante, para evitar cualquier detalle técnico, estar por lo menos entre 5 y 10 minutos antes de la hora, es decir, a las 5:20, ya pendientes. Recordemos que estamos transmitiendo por 3 vías, no solo la plataforma del Zoom, sino también en streaming por YouTube, y además tenemos de refuerzo, como plan C ante todos los problemas de Venezuela, el chat de WhatsApp. Las personas que no pudieron participar el día de hoy en esta sesión, en esta aula por Zoom, pueden entonces ver el link que está en YouTube con la grabación del evento. Agradecemos muchísimo que también por el chat de WhatsApp se pueda compartir, y también por email el equipo de apoyo pueda compartir también el link de la conexión. Sin más, entonces, qué decir, yo quiero ratificar la gratitud a todas y a todos, y quiero ratificarle las gracias especiales al profesor Carlos Luzberti, que nos ha acompañado con esta tan interesante y compleja, pero que al mismo tiempo pudo haber hecho tan digerible y tan breve, porque bueno, en una hora hablar de todo esto realmente es difícil. Agradecido, Carlos, por todo tu apoyo. Quiero entonces dejarle el micrófono, la vocería, a Beatriz, para que en nombre de ambas instituciones pues haga las palabras de cierre. Muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias nuevamente, David, Aula Abierta, a todos los participantes y especialmente a Carlos por sus respuestas muy completas y bueno, por este planteamiento tan importante en este momento. Creo que la invitación es a que nos sigan acompañando durante esta jornada hasta febrero, con todos estos encuentros en la tarde, con ponentes con mucho que aportar y agradecidos también por compartir sus experiencias. Recordar, como dice David, que vamos a poder tener estas clases a su disposición para poder consultas posteriores, y también los correos de los facilitadores por si acaso quieren completar cualquier información. De nuestra parte, agradecidos por el espacio y bueno, seguimos estas semanas compartiendo. Muchas gracias.